16 y vamos a comentar a partir de este pasaje una historia muy conocida que da origen a una expresión que hasta el día de hoy se escucha. Dice: por esos días dos prostitutas se presentaron ante el rey. Leo en versión o traducción Reina Valera contemporánea, ¿sí? Y una de ellas dijo: Su Majestad, esta mujer y yo vivimos en una misma casa, y mientras yo estaba allí, tuve un hijo. 3 días después, y mientras las dos vivíamos juntas, también ella tuvo un hijo. Nadie más estaba en la casa, sino solo nosotras dos. Pero una noche ella se acostó sobre su niño, y el niño murió. Entonces se levantó a medianoche, tomó a mi hijo que dormía junto a mí, y lo puso a su lado, y entonces puso al niño muerto junto a mí. En la madrugada, cuando me levanté para darle el pecho a mi hijo, me di cuenta de que estaba muerto. Y cuando lo observé bien por la mañana, me di cuenta de que no era mi hijo. La segunda mujer dijo entonces: el niño vivo es mío, el que está muerto es el tuyo. Pero la primera mujer insistía: no, el niño muerto es tu hijo, el mío es el que está vivo. Entonces el rey dijo: una de ustedes afirma que su hijo está vivo y que el niño muerto es de la otra, y la otra afirma que el niño vivo es el suyo y que el niño muerto es de la otra. Entonces el rey dio una orden: tráiganme una espada. En cuanto se la llevaron, el rey ordenó: traigan al niño vivo y pártanlo por la mitad, y den una mitad a una y la otra mitad a la otra. Entonces la madre del niño vivo, llena de compasión por su hijo, suplicó al rey: ¡ay, su majestad, no lo maten, que se quede esta mujer con el niño vivo! Pero la otra dijo: ni para ti ni para mí, que lo partan por la mitad. Entonces el rey intervino y dijo: entreguen a aquella el niño vivo, que es la verdadera madre. Amén. Aleluya. Conocemos el relato, ¿sí? Y es interesante porque hasta el día de hoy Salomón, que es uno de los grandes reyes de la época de oro de Israel, es recordado por las personas de nuestra sociedad, sean o no sean lectores de la Biblia, y quizás recordado en forma involuntaria, y seguramente muchos usan una expresión en la más bella ignorancia de cuál es su origen, donde se origina la expresión que recuerda y que siempre tiene presente a Salomón en nuestra cultura actual. ¿Por qué? Es habitual que cuando hay una discusión o hay un litigio, llegue el momento en que alguien propone que ese litigio, que esa discusión sea zanjada. ¿De qué manera? Dividiendo el objeto o el asunto en partes iguales, ¿sí? Y entonces alguien dice: esto se arregló por una decisión salomónica, ¿sí? Y ahí está el recuerdo de este individuo. Una decisión salomónica. Y la decisión salomónica, hermano, forma parte de nuestra cultura. Yo lo he escuchado a veces hasta en la prensa, los periodistas que dicen: cuando algo que estaba en un enfrentamiento o en un dilema se resuelve dividiéndolo en partes iguales, se habla de decisión salomónica. ¿Solo yo lo he escuchado? ¿Alguien más lo ha escuchado? Amén. Sí, ¿verdad que sí? Amén, Señor. Y lo que acabamos de leer es el episodio que da origen a esta expresión, ¿sí? Ahí, bueno, el escritor sagrado nos cuenta acerca de estas dos prostitutas, o rameras, como dice en la versión 60, son prostitutas, ¿sí? Dos mujeres que ejercían lo que hasta el día de hoy se conoce como el oficio más antiguo del mundo, ¿sí? Dos prostitutas, dos mujeres que ejercían la prostitución en el pueblo de Israel. Pensemos una cosa: eso estaba prohibido por la ley de Moisés, y sin embargo existía, ahí estaba. Y ellas vivían juntas en una misma casa. ¿Por qué? Quizás porque era más barato así que vivir cada una en su propia casa. Y cada una de ellas tenía un hijo, fruto de seguramente alguna relación habida en el desempeño de su oficio. La mujer que presenta el caso delante del rey
dice claramente que no había más nadie con ellas, es decir, padres de esos niños, como si 3000 años no hubieran pasado. Así que ambos eran recién nacidos, tendrían días, tendrían semanas, y dormían junto a sus madres. Y una madrugada, la mujer que está presentando el caso delante del rey se despierta para amamantar al hijo y se da cuenta que está muerto. Ahora, es curioso porque vemos que el relato avanza muy rápido y ella lo cuenta muy rápido. Dice que cuando llega la mañana mira bien, no de madrugada, porque para la gente de aquella época simplemente no era tan fácil prender una luz de madrugada. Exacto. Exacto. Se despertó, tomó al niño que estaba junto a ella para amamantarlo y el niño estaba muerto. Y cuando se hizo de día, lo miró bien y dijo, este no es mi hijo. Y miró para el costado y vio y dijo, mi hijo es ese. Lo que no nos dice el relato, porque ella no lo dice, es lo que ella debe haber sentido en esas horas entre la madrugada y la mañana. La angustia, lo oscuras que deben de haber sido esas horas, hasta que ella, cuando llega el alba y con la luz de la mañana puede ver que realmente el hijo muerto no era el de ella, se da cuenta de lo que había pasado. ¿Por qué? ¿Por qué digo que lo que debe haber sido esa noche? Porque esta mujer amaba a su bebé. ¿Están de acuerdo? Amén. Esta mujer evidentemente amaba a su bebé. Y eso surge del sentido común. Toda mujer, o casi toda mujer, ama al niño que nació de su vientre. Y además lo podemos ver, como lo vamos a comentar en un momento más a lo largo del relato. Entonces, ella entiende que su compañera, como lo expresa, había ahogado al niño dormida, se había acostado arriba de su hijo y lo había ahogado. Saben que hasta el día de hoy se recomienda justamente que los bebés no duerman en la cama con su padre, porque existe siempre el riesgo de que pase esto mismo. Está en un registro de 3000 años atrás. El padre dormido, la madre, uno de los padres dormidos, ruede sobre el niño y lo mate, simplemente asfixiándolo. Lo había asfixiado y había hecho el cambio. Mientras ella dormía, siempre nos centramos en la mujer que habla primero, la que presenta el caso delante del rey. Entonces, cuando ella se da cuenta de lo que había pasado, tampoco el relato que hace la mujer que presenta su caso nos habla del escándalo mayúsculo que se debe haber armado entre las dos en esa casa donde estaban ellas solas. Tampoco el relato nos dice si no venían con los ojos negros y toda carañada y con mechones de pelo arrancados porque se habían agarrado entre ellas. Lo cual, hermano, es lo más probable que haya pasado, porque así es la naturaleza humana. Ojo, no porque fueran mujeres, porque así es la naturaleza humana. ¿Sí? Es lo más probable. Y llegan hasta el rey, hasta el mismísimo rey Salomón. No es llamativo que el caso haya llegado hasta el rey Salomón, porque a diferencia de lo que sucede hoy en día, en la persona del rey estaban todos los poderes. Él era el que hacía la ley, él era el que mandaba a ejecutar que la ley se cumpliera y él era el que juzgaba a los que infringían la ley. Es decir, que el rey era el supremo juez. Lo sorprendente es que hayan llegado a la presencia real, salvo que hubiera transcurrido un cierto periodo de tiempo en la cual esta madre, a la cual su compañera o su colega, como ustedes quieran, le había robado el niño vivo, seguramente pugnó delante de los jueces que había a disposición o había a su alcance para poder llegar hasta el rey. ¿Qué pasaba con Salomón? Salomón venía de tener esa experiencia mística que había tenido en Gabaón, había tenido un encuentro con Dios. Y en ese encuentro, ¿qué había pasado? Dios le había dicho a Salomón que pidiera lo que quisiera. Y Salomón, ¿qué fue lo que pidió? Pidió sabiduría
gració a este hombre, que era un muchacho joven, vamos a entender. También. No era un hombre hecho y derecho, ya veterano y con experiencia, era un muchacho. Le agradó, no pidió riqueza, no pidió fama, no pidió ver a todos sus amigos sometidos, y no, dijo, dame sabiduría porque estoy acá, en medio de un pueblo enorme, grande, que tiene que ser bien gobernado y no tengo ni idea de lo que hacer, dame sabiduría. Y a Dios eso le gustó. Amén. Y le prometió que le daría una sabiduría tan grande como la que ningún otro mortal había tenido ni tendría. Y esto que llega casi enseguida en el relato bíblico, casi enseguida, prácticamente a continuación de la experiencia que Salomón tiene en Gabaón, de ese encuentro con Dios, llega esto, es como la prueba de fuego. A ver, Salomón, vos que saliste de ahí contando, llegaste de Gabaón contando que Dios te dijo que te va a dar sabiduría, mirá el lío que te está esperando acá. Arreglate. Mirá lo que tenés que atender. Andá poniéndote bien la toga de juez porque tenés que arreglar este litigio. Dos mujeres enfrentadas, cada una diciendo ser la madre del único niño que queda vivo. Bien. La palabra de una contra la otra. Hermano, hasta el día de hoy no se puede resolver este tema de cuando es la palabra de una persona contra la otra. ¿Sí? Van adelante los jueces, no hay prueba, no hay nada, uno dice una cosa, otro dice otra, y no se puede resolver, porque cada uno dice tener la verdad, y salvo que hubiera algo para entrar adentro de la mente, y decir, a ver, se está mintiendo, que no existe, no hay manera, es la palabra de uno contra el otro. Y evidentemente no había ningún rasgo físico que hiciera que las personas puedan decir, no, pero mira, este muchachito de los ojos que tiene son los de esta no, seguro. O tiene un lunar acá, igual que la señora tiene un lunar ahí, no. y por supuesto que no había pruebas de ADN, no. Olvídate, 3.000 años atrás no había nada, no había manera. Y el rey Salomón tenía que tomar una decisión. ¿Qué hago con esto? Y era una decisión difícil, porque la decisión que él tomara, si era equivocada, si cometía un error, iba a afectar negativamente la vida de la mujer, que era la verdadera madre, la vida del niño, y además iba a perjudicar su propia imagen. Sí. Como rey, le iba a perjudicar a él. Imagínense cuánto dirían, ya tomás, te devuelvo la corona. Mamá, ayúdame. Te devuelvo la corona. Entonces él tomó la decisión que se conoce hasta hoy como, 3.000 años después, repito, decisión salomónica. Tráigame una espada, córtenlo en la mitad, le dan una mitad a cada una y solucionado. Esa no fue la decisión salomónica. La gente se equivoca, como siempre la gente se equivoca. Es necesario leer hasta el final del relato para ver cuál en realidad fue la verdadera decisión salomónica. ¿Qué es lo que pasa de inmediato una vez que el rey, no era cualquiera, era el rey, y hermanos, en aquella época lo que el rey decía se hacía de inmediato? Y si el rey ordenaba matar a alguien, ahí mismo moría. Porque, ¿qué dijimos? Él hacía la ley, la ejecutaba y juzgaba. Y si dictaba sentencia, a este me lo matás ya mismo, había que matarlo. Así eran las cosas en la antigüedad. Hoy en día no, gracias a Dios ya no es tan así, pero así eran las cosas. Y si el rey había dicho, tráeme esa espada acá, bueno, ve al niño, partilo por la mitad, le dan una a cada una y asunto resuelto, el soldado ya... Seguro. Y ahí habla la verdadera madre, que nadie sabía quién era, pero ella sabía. ¿Y qué fue lo que dijo? Rogó que el niño no fuera asesinado. ¿Sí? Y agregó algo que es capital para entender esto que Salomón hizo. Salomón sabía que esto iba a pasar. Estuvo dispuesto a entregárselo a la otra mujer, con tal de que no lo matara. ¿Qué fue lo que dijo la otra? Ni mío ni tuyo. Ni a mí ni a ti, que lo maten. No le importaba. No le importaba. La madre. Entonces la auténtica decisión salomónica, ¿cuándo vino? Cuando el rey Salomón reconoció
esa mujer que rogó que el niño no muriera y que estuvo dispuesto a entregarlo. Algo que la otra mujer no sentía por ese niño. Seguro. El amor de madre. ¿Se dan cuenta? Es como que Salomón en ese momento hizo lo que hoy podríamos llamar un experimento psicológico. Wow. Claro. ¿Qué decís vos? A ver dónde está el verdadero amor de madre. Maten al niño. Y la que dijo, no, por favor, entregáselo a ella, pero no lo maten. Ahí estaba. El amor de madre. Po. Ahí está el verdadero amor de madre. A la verdadera madre del niño le importaba la vida y el bienestar del hijo que había tenido. A la otra no le importaba nada. No amaba al niño y por supuesto no le tenía el más mínimo cariño a su compañera. Lo único que tenía era dolor y amargura porque había muerto su hijo y quería compartir esa desgracia con su compañera. Y eso es tremendo, hermanos, eso es tremendo, porque el dolor y la amargura, cuando se desbordan, Po. pueden impregnar a los demás. Y todos los que hemos pasado por dolor y amargura sabemos qué difícil que es atravesarlo y contenerlo para no estar derramándolo a los demás. A esta mujer no le importaba, se le murió su hijo, quería que la otra viviera lo mismo que ella. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí. Para no estar sola en su desgracia. Quería que la otra pasara por lo mismo. Entonces Salomón, cuando vio eso, dijo a ella, dénselo a ella es la verdadera madre. Probó que era la verdadera madre. ¿Cómo? Demostró amarlo tanto que estuvo dispuesto a renunciar a él para que el niño pudiera vivir. Exacto. ¿Sí? Amén. Demostró que el niño le importaba no solo para poseerlo, sino porque le deseaba su bienestar. Por lo menos estaba vivo. Y acá, hermanos, claro, por lo menos estaba vivo. Fíjense, amor y renuncia. Mm. Amor y renuncia se unen acá en este relato, se unen el amor y la renuncia. Se conjugan con el bienestar y la felicidad del ser amado. Y no deja de ser llamativo que más allá de que esto es un relato bíblico, esta lección de amor venga de una prostituta, que es una mujer que llevaba un estilo de vida que todas las estructuras religiosas de todos los tiempos han condenado. Esta lección de amor viene de una prostituta y nos muestra un aspecto esencial del auténtico amor que siempre tenemos que recordar. Se demuestra. Se demuestra. Salomón, la verdadera decisión salomónica fue lo que realmente el rey hizo fue hacer que la mujer demostrara ese amor. Y se demuestra porque a la persona que ama le importa lo que ama, o le importa la persona a quien ama. Mm. Acá hay tres lecciones. La lección de amor, que es dada por una prostituta. La lección de justicia que da el rey Salomón. Fíjese, estaba frente al litigio de dos prostitutas. ¿Qué dijimos al principio? Que esas mujeres ejercían un oficio que incluso era ilegal. Mm. Sí. Sin embargo, él se preocupó por hacer lo correcto. Se preocupó por hacer justicia. No dijo, sáquenme estas dos locas de acá y que se arreglen como puedan. Se preocupó de hacer lo que estaba bien, de hacer justicia, de hacer lo correcto. Y el Espíritu Santo nos da una lección de tolerancia, porque este registro está en las Sagradas Escrituras. Mm. Y las Sagradas Escrituras son inspiradas por el Espíritu Amén. Santo de Dios. Eso es lo que nos enseña la propia Biblia. Y el escritor sagrado incluyó este momento particular, no solamente porque el rey recién estrenaba su sabiduría, sino en la vida de estas personas.
Pero fíjese que es una lección de la verdadera tolerancia, de la que nos da el Espíritu Santo al hacer que esto se incluyera en las Sagradas Escrituras, no de la tolerancia moderna, no de la tolerancia que está de moda, no de la tolerancia que predica y preconiza en ciertos colectivos ideológicos hoy en día, ¿sí? Que lo que hacen es decirnos que tenemos que permitir el pecado, aceptarlo como válido, como algo que fomenta la realización personal. Es una lección de la misma tolerancia que tuvo Jesús, que se acercó a las prostitutas, a los pecadores, a los delincuentes, hasta comió con ellos, que los religiosos y los fariseos lo criticaban y lo condenaban, pero él se juntó con ellos para llamarlos al arrepentimiento, para que entraran al reino de Dios. Esa es la verdadera tolerancia. Amén. Entonces lo importante de acá es recoger la lección más importante, ¿sí? Pregunta, ¿amamos? Decimos amar, pero ¿nos importa lo que amamos? ¿Nos importa la persona a quien amamos? ¿Nos importa? ¿Actuamos según cuánto nos importa la felicidad de la persona a quien amamos? Voy a repetir esta pregunta porque es importante tenerla presente. ¿Actuamos según cuánto nos importa la felicidad de la persona a quien amamos? El amor que decimos tener es posesivo. Resulta que es la expresión de nuestros propios intereses egoístas. El amor que decimos tener consiste solo en la búsqueda de aquello que nos satisface. O ese amor que decimos tener hace que seamos realmente capaces de conjugar ese interés personal con el desprendimiento, como tuvo esta mujer. Si para su bienestar y felicidad tengo que perderlo, que así sea, pero que sea feliz. ¿Estamos dispuestos a renunciar a aquello que nos importa por amor? Y en la página de la Biblia, hermano, usted sabe que tenemos una enorme cantidad de enseñanzas sobre el amor, y algunas son insólitas. 1 Corintios 13, gran himno del amor. Fíjese lo que dice en los versículos 5 al 7. El amor es paciente y bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta ni se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y en Romanos capítulo 13, versículo 10 dice, y esta sí es más cortita, el amor no hace daño a nadie. El amor no hace daño a nadie. Dios nos ayude, hermanos, para alcanzar la línea donde el Señor la ha puesto, la línea del amor. Entonces, ¿qué es lo que nos importa, hermano? La familia, la iglesia, nuestro país. ¿Nos importa por amor? Amamos a nuestra familia, amamos a nuestra iglesia, amamos a nuestro país. Lo amamos porque nos importa la felicidad de nuestra familia, nos importa que nuestra iglesia sea bendecida, que a nuestro país le vaya bien, o lo amamos porque tenemos un interés egoísta, porque esperamos un beneficio personal de aquello que nos importa. La pregunta final para pensar, ¿qué es lo que nos importa y por qué nos importa? ¿Qué es lo que nos importa de verdad y por qué nos importa? Amén. Amén. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por este tiempo y por esta reflexión. Gracias, Señor, por los hermanos y hermanas que con atención, Señor, han escuchado mientras desarrollaba esta meditación,
Santo obra en nosotros, Amén, Señor. para edificarnos, para clarificarnos, Señor, para guiarnos, Dios mío, al centro de tu voluntad, Sí, hazlo. para comprender, como está escrito en tu palabra, la altura, la profundidad, el ancho, Señor, y el largo de tu amor. Sí, Bendito Dios, en toda tu dimensión. Amén. No podemos alcanzar, Señor, la magnitud de tu amor, pero ayúdanos Sí, a Padre. llegar a donde en verdad podemos llegar. En Sí, el nombre Dios. precioso de Jesús. Bendice a mis hermanos y hermanas Amén, y glorifica tu nombre cada día en sus vidas, hogares Sí, Padre. y en todas las cosas, y también aquí en tu iglesia, Señor, en este remanente que nos reunimos aquí para rendir culto a tu nombre y predicar tu palabra. En el precioso nombre de Jesús.